todos, niños y niñas, bienvenidos a nuestra segunda clase virtual de ciencia y tecnología. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la materia. Es bastante interesante, bastante importante, entonces te invito a que prestes mucha atención, ¿sí? Primero veamos su concepto. ¿Qué es la materia? ¿Qué nos dice? Es un concepto bastante pequeño, conciso, pero muy acertado. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa y tiene volumen, ¿sí? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, ¿mi cama será una materia? ¿Ocupa un lugar en el espacio? Sí, entonces es materia. ¿Yo como persona seré materia? ¿Tú ocupas un lugar en el espacio? Claro que sí, nadie puede estar encima de ti, ¿verdad? Entonces también es materia. Hazte esa pregunta siempre. ¿Mi lápiz ocupa un lugar en el espacio? Sí, entonces sí es materia. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio es materia, ¿sí? Aquí el pequeño te está diciendo, mira todo lo que es materia. En este dibujo, los animalitos que ves así que están súper contentos, súper felices, ¿serán materia? Claro que sí, son materia porque están ocupando un lugar en el espacio. Los árboles, por supuesto que sí, también ocupan un lugar en el espacio, por ende también son materia. El agua, las rocas, las nubes, ojo, también las nubes. No, la materia no es solo aquello que es terrestre, también lo que está en el aire, ¿sí? También ocupan un lugar en el espacio, por ende también son materia, ¿sí? Veamos ahora tu clasificación. ¿Cómo se clasifica la materia? Bueno, se va a dividir en dos, básicamente. La materia viviente y la materia no viviente o inerte también. ¿Qué nos dice de la materia viviente? Está conformada por todos los elementos bióticos, es decir, los elementos que tienen vida, que están vivos, ¿no? Que cumplen funciones vitales como relacionarse, nutrirse, reproducirse, ¿sí? Son funciones vitales de los seres vivos, los seres bióticos. Por ejemplo, tenemos a la flora, la fauna y el ser humano. Todos son seres vivos, ¿verdad? La materia no viviente, por el otro lado, está conformada por los elementos abióticos. Esta A viene a ser como una negación, ¿sí? Es decir, que son los elementos que no tienen vida propia, que no están vivos. Sin embargo, no dejan de ser materia, ¿sí? Son materia, pero sin vida. Solamente se interrelacionan con los elementos vivos, ¿sí? Pero no tienen vida. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? El agua, la luz, el suelo, las rocas son elementos que no tienen vida, ¿sí? No nacen, no crecen, no se reproducen, pero no dejan de ser materia. Veamos ahora los cambios de la materia. ¿Puede cambiar? Sí, claro que sí. ¿Qué nos dicen? Todos los materiales que nosotros vemos, tenemos a nuestro alrededor, sufren cambios constantes, aunque a veces nosotros no lo notemos. Por ejemplo, el hierro siempre se tiende a oxidar. El papel de los periódicos, si compramos periódicos en casa, nosotros vemos y tenemos periódicos de hace 2-3 meses atrás, vemos que tienen un color medio amarillo, ¿verdad? Entonces, eso es un cambio de la materia, ha cambiado. ¿No? Los cambios se producen en los materiales y pueden dividirse a su vez en dos grandes grupos. ¿Cuáles serán estos cambios? Tenemos por acá, primero, al cambio físico. ¿Qué nos dicen del cambio físico? Es el cambio que no produce una variación irreversible en la materia. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Después de un cambio físico se puede volver a obtener los elementos como se presentaba en un inicio. Es como si puedes volver atrás, puedes volver a obtener la materia como estaba, ¿sí? La sustancia inicial es la misma que la final, nos dice. Por ejemplo, ¿cómo así? No entiendo. Por ejemplo, si tenemos una agua mezclada con azúcar, una agua azucarada, y la vamos a calentar, la vamos a vaporizar. Si vaporizamos todo el agua,
¿El azúcar también se va a vaporizar? No, va a quedar el azúcar ahí. Lo único que se va a evaporizar es el agua. Entonces vamos a tener los dos elementos nuevamente separados, ¿no? Bueno, el agua que ya se vaporizó y por otra parte el azúcar que va a quedar, porque el azúcar no se va a evaporizar. ¿Sí? Otros ejemplos también pueden ser hacer leña de un árbol, ¿no? Cortar los pedacitos, hacer una vasija de barro, un recipiente, por ejemplo. Si es que yo lo trituro, le vuelvo a echar agua, vuelve a ser barro, ¿no? Entonces, son aquellos cambios en los que yo puedo volver atrás, ¿no? Es como que, me arrepentí, entonces puedo volver a obtener lo que tuve en un inicio, ¿sí? El cambio químico, por su parte, es una transformación de la materia, ¿no? Es decir, es una o varias sustancias se transforman de manera diferente, ¿sí? Es un cambio irreversible. Aquí sí no vas a tener marcha atrás. Cuando quemamos, por ejemplo, un trozo de papel, ¿no? ¿Qué tenemos? Cenicitas. ¿De estas cenizas tú puedes volver a hacer un papel? Claro que no, ¿verdad? Es un cambio irreversible, o sea, no puedes volver atrás. Ya quemaste el papel, ya fuiste, ¿no? No vas a volver a poder tener tu papel. Aquí nos muestran otros ejemplos. La oxidación de los metales es un cambio irreversible. Pero si yo tengo mi clavo y se oxida, ¿lo puedo lijar? Sí, lo puedes lijar, por supuesto. No va a volver a ser igual, no va a volver a ser el mismo. ¿Sí? La fotosíntesis, la putrefacción. Tú tienes tu manzana y te pudre. ¿Puedes volver a hacer cambios en la manzana para que vuelvas a tener tu manzana así bien rica como antes? No, ¿verdad? No vas a volver a poner tu manzana. Ya se echó a perder y no hay marcha atrás. ¿Sí? Los cambios físicos son aquellos que no tienen marcha atrás. ¿Sí? Recuerda bien eso. Ahora veamos la división de la materia. ¿En cuánto se puede dividir? Veamos aquí. Quiero que veas primero, tiene 4 divisiones, ¿sí? La materia se puede dividir en 4. El cuerpo, la partícula, la molécula y el átomo. Quiero que veas una analogía en cuanto a los círculos con el nombre, ¿no? El cuerpo es más grande, lo que sigue es la partícula, la molécula es más pequeña y el átomo es más chiquitito, ¿sí? Vamos a ver el concepto de cada uno. ¿Qué nos dicen del cuerpo? Que es una porción limitada de materia que todavía tiene masa, todavía tiene una forma determinada, eso quiere decir yo lo puedo ver su forma todavía, y ocupa un lugar en el espacio aún, ¿sí? Por otro lado, la partícula son las partes en las que se divide el cuerpo que yo tengo, lo más pequeñito. Se puede obtener la partícula de un cuerpo mediante procesos mecánicos, como por ejemplo la trituración. Yo corto más, o más chiquitito, ¿sí? La molécula viene a ser que es la mínima cantidad de materia que puede existir por sí sola, conservando todavía las propiedades de la sustancia original. ¿Cómo obtengo la molécula? Por medios o procedimientos físicos, ¿sí? Tales como la ebullición, la cristalización, por ejemplo, son elementos o procesos o cambios físicos que todavía conservan sus propiedades, ¿no? Un cambio físico que era, lo acababa de mencionar hace unas diapositivas atrás, que eran los cambios que todavía son reversibles, ¿no? Que se pueden volver atrás, ¿sí? Y el átomo viene a ser el límite de la visibilidad de los cuerpos o de la materia en sí, ¿no? Lo más chiquitito, lo más pequeñito. Se puede obtener un átomo mediante procesos químicos, ¿no? Acá debemos ser unos expertos, ingenieros químicos, y mediante nuestras mezclas, nuestras pócimas, vamos a encontrar lo que son ya los átomos, ¿no? Que son los compuestos de cada cuerpo, de cada materia, ¿sí? La parte mínima y más pequeña. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que vendría a ser la divisibilidad de la materia. Lo primero, esto que ves acá son lo que vamos a llamar cuerpos, ¿no? Una pelota, el ser humano, la planta, un lapicero, un lápiz, son cuerpos porque todavía ocupan un lugar en el espacio, todavía tienen forma, y yo los puedo ver, son cuerpos entonces. Lo siguiente viene a ser lo que son las partículas. Cada granito de azúcar, cada granito de sal, de repente, si es grandecito, puede ser todavía una partícula,
¿sí? Es del cuerpo que lo he hecho más chiquitito, en lo que es, por ejemplo, el azúcar. Tengo la caña de azúcar, he hecho chiquitito, y me sale estos granos pequeñitos. Es una partícula todavía. La madera que yo saco del árbol también son partículas, ¿sí? Ahora, moléculas vienen a ser pues la unión de dos átomos. Esta es una molécula de agua. Viene a ser la unión de dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, por ejemplo. Es una molécula formada por átomos. Y el átomo, bueno, como ya lo mencioné, es lo más chiquitito, lo más microscópico que podemos tener mediante procedimientos químicos, ¿no? Haciendo nuestra pócima, como les dije. Bien, ahora vamos a practicar lo que acabamos de aprender. Es un tema un tanto pequeño, pero bastante importante, bastante interesante. Entonces, vamos a colocar verdadero o falso según las afirmaciones que nos dicen. La primera afirmación nos dice lo siguiente. Cuando un clavo se oxida, ¿es un cambio físico, verdadero o falso? ¿Qué será? ¿Físico o químico? Lo podía lijar mi clavito. ¿Pero qué pasaba? No volvía a ser el mismo, no volvía a ser igual. Por lo tanto, esto es una afirmación incorrecta, es falsa, porque es un cambio químico, no físico, ¿sí? La siguiente afirmación que nos dice, el hielo que se derrite es un cambio físico, ¿sí? O químico. Si el hielo se derrite, ¿qué vamos a obtener? Agua, ¿verdad? Y si esta agua lo llevamos al congelador nuevamente, ¿qué vamos a obtener? Hielo, ¿verdad? Entonces es un cambio reversible, que yo puedo volver atrás. Por lo tanto, es un cambio físico. Entonces, esta afirmación sería correcta. A ver, un cambio químico es irreversible, es un cambio que no tiene vuelta atrás. Claro que sí, esta afirmación es correcta. El cobre, dice, al calentarse se vuelve líquido. Entonces ocurre un cambio físico. ¿Será un cambio físico? Claro que sí, no pasa de sólido a líquido, pero puede volver también a pasar a sólido. Entonces sí sería un cambio físico. Por lo tanto, esta afirmación sería correcta. Muy bien. Veamos un ejercicio más. ¿Qué nos dice? Enumera de manera secuencial la división de la materia. La división eran 4 que están ahí. ¿Cuál es primero? Cuerpo, átomo, molécula, partícula. ¿Cuál sería el número 1? El cuerpo, muy bien. El número 2, ¿cuál sería del cuerpo? ¿Cuál es su siguiente división? Átomo, molécula, partícula. La partícula, muy bien. La tercera división sería la molécula. Y la última sería el átomo, ¿verdad? Que es lo más pequeño, lo más chiquitito. Muy bien, entonces esa sería la clase de hoy. Muchas gracias a todos en casa por su atención y ya nos estaremos reencontrando en la siguiente clase. Muchas gracias, un abrazo a todos y a cuidarse mucho todavía.